Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablarle un poco sobre los principios de la ecología de poblaciones. Integrantes: Valeria Joven, quien les habla, Juan Carlos Andrade y Norma Costanza Borray. Para empezar, vamos a dar una pequeña definición sobre agroecosistemas. Un agroecosistema no es más que un ecosistema modificado para producir ciertos bienes y servicios de interés económico que de otro modo no produciría. Eso es una definición que nos da como tal la lectura. Gran parte de estos componentes son poblaciones, ¿sí? Como tal, entre ellas las integran las especies vegetales silvestres, los animales, los artrópodos, la macrofauna y pues entre otros. Niveles de organización. Los ecosistemas son sistemas complejos integrados como tal por diferentes niveles de organización que, ordenados de forma creciente de complejidad, corresponden a organismos, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Cuando nos hablamos o nos referimos a un organismo, estamos hablando de un ser único e indivisible que contiene vida o que tiene vida propia, ¿sí? Que puede ser capaz de sobrevivir por sí mismo en un ambiente determinado. Por ejemplo, una planta de trigo, una planta de tomate o cualquier animal corresponde a un organismo. Cuando se habla de población, como tal nos referimos al conjunto de individuos de una misma especie que viven en un hábitat y tiempo y que comparten ciertas propiedades como tales las biológicas. Cuando se habla de comunidad, hablamos de un conjunto de poblaciones que conviven en un mismo hábitat y en un tiempo dado. Luego seguimos con los ecosistemas, que son el conjunto de comunidades que viven en un mismo hábitat. Un ejemplo muy claro de un ecosistema son los sistemas agropecuarios. Cuando hablamos de bioma, nos referimos al conjunto de ecosistemas con algunas características similares, todo lo que tenga que ver referente al clima y a la vegetación como tal. Y por último, la biosfera, que es el conjunto de biomas en un tiempo determinado o dado como tal. Propiedades de las poblaciones. Las propiedades de un determinado nivel de organización se relacionan siempre de alguna manera con las propiedades de los niveles restantes, de tal modo que cada nuevo descubrimiento en uno de ellos contribuye a mejorar el conocimiento de los demás. La dinámica de una población es importante en los agroecosistemas, ¿sí? Ya que se refiere a su desarrollo en el tiempo y como tal en el espacio. Como tal, aquí en las características de poblaciones, una población se caracteriza por sus propiedades estructurales y dinámicas, como pues lo vemos en pantalla. Ambas definen a una población, pero las dinámicas están determinadas por las características estructurales. Propiedades estructurales. La proporción de edades y de sexos en una población son las características demográficas más importantes para inferir las expectativas futuras de las mismas. Entonces podemos ver ahí en pantalla las gráficas, ¿sí? Que entran la población de crecimiento, que es la naranja, es una pirámide con base amplia, dado a que los individuos jóvenes se encuentran en alta proporción. Población estable, que es la del medio, es una población con un porcentaje similar de los individuos en todas las edades. Y la última, que es la población de retroceso, con mayor cantidad de individuos en edad productiva pues que los jóvenes. Distribución espacial. Los organismos no son entidades aisladas, coexisten con otros individuos y la interacción de unos con otros depende de gran parte de la abundancia y la distribución de la población. Existen tres tipos de distribución, que son al azar, uniforme y agregada. Y por último tenemos las conclusiones, que son: el manejo sustentable de los agroecosistemas implica conocer y entender las poblaciones que forman parte de él como tal. Son las domésticas, las silvestres, malezas, vegetación, plagas, etc. Las poblaciones tienen características distintas a sus componentes aislados y además forman su conjunto. En su conjunto, una comunidad que se relaciona con el medio. Es importante además entender las distintas relaciones que se establecen entre los seres,
entre los seres vivos y entre estos y su entorno. La agroecología lo que busca es generar y aplicar diseños y estrategias de manejo que favorezcan las relaciones positivas entre las poblaciones, comunidades y que disminuyan las negativas, a fin de evitar y minimizar el uso de insumos innecesarios. Muchas gracias.